Buenos días, iluminadores y DJs. Venimos con otro video rapidito, esa es la idea. Estamos acá con Freestyler 4.1.1 y resulta que gracias a Franco Joale, que me tiró esta data, yo no sabía que en Freestyler 4.1.1 tenemos muchos más movimientos acá predefinidos, ¿sí? Miren todos los que son, muchísimos, como por ejemplo esto, tenemos, no sé, estos movimientos únicamente de tilt, hay otros de pan. Bueno, todos estos movimientos los podemos tener también en Freestyler 3.6.51. Eso vamos a ver en este video porque, bueno, como vieron en el video anterior, esta versión 4.1.1, todas las 4 en realidad tienen muchísimos problemas. Es algo de todos los días, gente que se vuelve loca. Y resulta ser estas versiones de Freestyler que tienen muchos dramas a la hora de realizar secuencias y reproducir secuencias más que nada. Entonces, vamos a ver cómo meter esto en Freestyler 3.6.51. Acá estamos en el 3.6.51. Si nos vamos a esta parte, van a ver que tenemos solamente estos movimientos predefinidos. 6, nada más. Entonces, vamos a cerrar esto. Les voy a dejar este link en la descripción de este video. Entramos acá y les tiene que aparecer esto. Presionan en Download. Bueno, este navegador está como viene, así que no me frena nada. A ver. Lo descargo. Entonces, vamos a abrir esto. Acá está este archivo, lo bajo 2 veces. Sería este el nombre original, chases.zip. Esto es lo que debería descargar. Entonces, acá en Windows 10, esto es así. Extraer. Presionan en extraer todo. Y acá tienen que poner examinar y seleccionar. Van a este equipo, al C, y seleccionan la carpeta Freestyler. Bien, yo acá tengo esta otra que es la del 4.1.1 que la dejé para tener las dos versiones acá para mostrarles, pero este es el Freestyler normal, el 3.6.51, ¿ok? Entonces, seleccionan esta carpeta, ponen acá seleccionar carpeta, acá presionan extraer, fíjense que acá diga c2 Freestyler, extraer, les aparece este cartel, le ponen que reemplace todo, listo. ¿Qué hace esto en realidad? En esta carpeta Freestyler /chases, les tiene que meter todos estos archivos .bes, ¿sí? Si ordenan acá por tipo, ustedes puede ser que los tengan por nombre, ponen que los ordene por tipo, y acá tienen bes.bes.bes.bes, bueno, mezclado con estos otros chb. Los .bes son estos archivitos de movimientos que en Freestyler 3.6.51 tienen que estar acá en /freestyler /chases, ¿ok? Entonces, listo. Ya estamos, vamos a abrir Freestyler 3.6.51 y ahora si nos vamos acá, ahí está. Tenemos todos los movimientos que trae el Freestyler 4.1.1, ¿ok? Hay muchísimos acá. Bueno, y estos son algunos que hice yo, sub y baja, cualquier cosa. Rectángulo mío, bueno. Que en algún video por ahí explico cómo poder modificar estas formas y grabarlas también para tenerlas acá. Ok, si les gustó este video dejen su like y suscríbanse al canal para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos. Espero les sirva. Adiós.